de los Corintios y vamos a estar estudiando el capítulo 4 y este es un capítulo que en lo particular como cristiano, uno de mis preferidos. Vas a entender por qué en la clase cuando vayamos avanzando, pero este es un pasaje increíble que necesitamos como discípulos, como cristianos. El segundo libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y empezamos con esta escritura. En los primeros 2 versos dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo, como inicia este capítulo, está hablando quizás de todo lo que ya ha hablado acerca de lo que significa el ministerio que él tiene, el encargo que él tiene, este trabajo que Dios le ha dado a Pablo. Él dice, esto lo que significa este ministerio a mí me anima. Dice, por eso yo no me desanimo. Nuestra naturaleza, en todos los sentidos, cuando nosotros tenemos retos en nuestra vida, llamados a nuestra vida, en nuestro trabajo, como padres, ¿en qué área de nuestra vida no sentimos la tentación al desánimo? Yo te pregunto, ¿en qué área? Quizás en todas las áreas de nuestra vida somos tentados al desánimo. Y Pablo dice, este llamado que Dios me ha dado, este ministerio que Dios me ha dado, me da fuerzas para no desanimarme. Vamos a entender un poquito lo que Pablo hablaba acerca de su ministerio en su vida. Y dice esta escritura, seguimos leyendo, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Importante lo que dice Pablo, dice que su mensaje es un mensaje que cuando él lo habla con las personas, una de las cosas que sucede con el Evangelio es que hace conciencia. ¿Qué es esto? Cuando tú hablas acerca de Dios a la gente se pone a pensar en su vida. La gente se pone a pensar en cómo ha actuado. El mensaje de Dios, normalmente cuando lo presentas y las personas dicen, no, yo soy ateo, pero cuando empiezas a hablar acerca de la vida, empiezan a darse cuenta como que la cosa no es como que muy oscura acerca de Dios, sino estamos hablando de la vida diaria, ¿no? Pablo dice, mi mensaje no atiende la conciencia, y una de las cosas que nosotros podemos lograr cuando hablamos acerca de Dios es que las personas empiezan a mirar su vida con otros ojos. Cuando hablaron conmigo, me hicieron pensar cuando recibí la primera invitación que yo recibí, me hicieron pensar en si yo era una persona que realmente era amiga. Y de inicio yo pude decir bien rápido que sí, pero conforme fue pasando mi plática con ellos, yo les decía que sí, pero por dentro mi conciencia estaba acusándome. El ministerio que Dios nos ha dado, hermanos, es un ministerio increíble. Jamás una persona común y corriente sin Dios te va a hacer pensar como un cristiano. Cuando tú platicas con un cristiano que tiene este ministerio de reconciliación, te va a hacer pensar, le vas a hacer pensar a las personas. Su conciencia los va a llamar. Es un trabajo increíble. Pocas personas logran ser profundas. Un cristiano puede ser profundo, hablando de la vida. Y te dicen algo y tú de repente ya miraste las cosas que no son correctas y te atreves a decirle, oye, eso que tú dices no es correcto. Porque tienes una referencia. El ministerio que tenemos es un ministerio increíble porque
No tiene nada que ver con cosas oscuras, con cosas así como que extraordinarias. Cuando tú escuchas a una persona hablar religiosamente, te quedas con un signo de interrogación, ¿no? Dices, wow, ¿qué es eso? Pero el ministerio de reconciliación de Dios hace que los corazones empiecen a mirarse a sí mismos y empiezas a reflexionar sobre tu vida. Después de esa plática que tuve yo con esas personas que me invitaron a mí, a la iglesia, pensé, esto es diferente. Debería de ir. Y fui a esa reunión que me invitaron y mi vida cambió radicalmente. No te hablo acerca del sermón, me acuerdo perfectamente de ese sermón, del primer sermón en el que yo estuve, porque hablaba de mí. Me hizo pensar en mi conciencia, me hizo ver quién era yo. Y antes había escuchado muchas palabras, muchos sermones, pero nunca fue tan contundente y tan profundo como lo vi y lo sentí para mi vida. El ministerio que nosotros tenemos, dice el capítulo 3 de la segunda carta de Corintios 3:8, que es un ministerio del Espíritu. En realidad, el que nosotros nos propongamos hablar de Dios, activa el Espíritu de Dios y empieza a tocar el corazón de la gente. Ni siquiera es nuestra sabiduría. ¿Algún día tú te has sentido como que no tienes ni palabras de qué hablar con las personas? Dices, no sé ni qué decirle. Pero tan solo tú te dispones a hablar del Evangelio y el ministerio y el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de las personas y luego a ti, dice la palabra de Dios en Juan, les decía Jesús a sus discípulos, no se preocupen lo que van a hablar, porque el Espíritu les va a dar. Créeme, es poderoso. Lo que Dios nos ha dado, el ministerio que nos ha dado, es un ministerio poderoso. El ministerio de Dios es algo que trae la justicia. Recuerdo una clase que te hablé acerca del ministerio de la justicia. Y la palabra justicia, en las escrituras, como la vemos nosotros, quizás estás pensando en una vara, en una espada, ¿qué tal? ¿No? O en policías queriendo hacer justicia con los malvados, ¿no? Bueno, en términos bíblicos, la justicia lo que quiere decir es que cada persona pueda tener la misericordia de Dios. Que cada persona logre entender la gracia de Dios. Eso es lo que habla de justicia, eso es justo. Eso es lo que Dios quiere, que cada persona conozca. El ministerio que Dios nos ha dado es un ministerio increíble, porque tiene la intención de acercar la salvación y la gracia de Dios a cada uno de nosotros. Y Pablo estaba diciendo, por eso a mí no me desanima lo que yo vivo, lo que yo tengo. ¿Te das cuenta? El poder que tiene el ministerio, el evangelio, para transformar vidas, para ayudar a personas. También Pablo dice en el verso 12 de capítulo 3, un capítulo antes, es un ministerio que le daba una gran esperanza y lo llevaba a vivir confiado en Dios. Nuestra vida es una vida de esperanza. Nosotros podemos enfrentar situaciones de vida difíciles. Pero ¿cómo te explicas que un cristiano puede tener una posición ante la muerte, ante la enfermedad, ante la falta de trabajo, ante problemas, ante salud, ¿no? ¿Cómo te explicas que alguien pueda tener otra actitud de vida cuando otros se mueren quizás, cuando otros se amargan, cuando otros odian, cuando otros quisieran salir a la calle, ¿no? Y empezar a vociferar? Yo no digo que esté mal hacerlo, pero quiero decirte algo, que un cristiano, ante tanta adversidad y a tantos problemas, tiene esperanza. No es el fin, ¿no? Es un mensaje poderoso a la vida cristiana. El ministerio que Pablo estaba diciendo, por eso yo no me desanimo. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. Y siempre hay una oportunidad de confiar en Dios, como nunca lo hemos hecho. Un ministerio que llevaba a las personas a volverse al Señor, dice el verso 16 de este capítulo 3. Un ministerio que enseña a la gente a volverse a Dios. Un ministerio que generaba que el velo del entendimiento se fuera cayendo para poder reflejar la gloria de Dios a través de la transformación.
Si algo nos sucede a ti y a mí es que de inicio estamos velados. ¿Algún día le abriste las Escrituras y las entendiste? ¿Algún día te hablaron de Dios y dijiste, ¿qué es eso? Te hablaron de la salvación, te hablaron de la gracia, te hablaron del perdón, te hablaron de la compasión. Y te dijiste tú mismo, ¿qué es eso? Sí, muchas veces. Pero poco a poco nuestra mente y nuestro corazón empieza a ver más claro, más claro, más claro. Y entre más ves las verdades espirituales, ves las Escrituras, dices, esto es súper valioso. Muchos de nosotros no tuvimos que ir, ¿no?, a un terapeuta, a un psicólogo, porque solo de entender las verdades de Dios fuimos sanados. No tuviste que pagar, ¿no?, terapias y gastar tu dinero, porque la palabra de Dios por sí sola tiene un poder impresionante. Y Pablo está diciendo, inicia solamente con esa frase, porque este ministerio, por lo tanto, porque este ministerio nos ha sido dado, no nos desanimamos. El ministerio de Dios es increíble. Dios nos ha dado un gran propósito. Dicen que si nosotros entendemos una gran tarea, entonces tenerlo en el corazón nos ayuda a esforzarnos. Hay personas que piensan que su vida no vale en esta tierra. ¿Y sabes qué? Así viven. Pero tú y yo tenemos un gran propósito, tenemos un gran ministerio. ¿Cómo vives? Si lo entiendes, entonces te entregas. Si lo entiendes, entonces te apasiona. La conciencia de una gran tarea nos hace ser capaces de hacer cosas sorprendentes. El que tú sientas y creas que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, te hace hacer alguien sorprendente y hacer cosas sorprendentes. Nosotros, hermanos, estamos en un ministerio, en una iglesia. Y déjame decirte, quizás te suene medio feo esto, pero no estamos en una empresa multinivel, ¿eh? No representamos ninguna organización humana. No representamos el orgullo de alguien. No estamos en un equipo deportivo, no estamos en un equipo de ánimo, de positivismo. Tienes que entender lo que dice esta escritura. El ministerio que nosotros tenemos es uno tal que no debemos de permitir el desánimo en nuestra vida, porque las cosas que hay detrás de nuestro ministerio son cosas increíbles. Somos embajadores de Cristo, dice 2 Corintios 5:20. A veces nos sentimos orgullosos y emocionados, ¿no?, de pertenecer a una organización. Y traes tu uniforme y dices, aquí estoy, ¿no? Soy de la América. Digo, esa es una organización. Y quizás eres fan y todo. Pero las organizaciones humanas nada tienen que ver con la ideología de Cristo. Esto es poderoso. Esto transforma vidas. Somos representantes, hermanos, de un mensaje que transforma vidas, rescata familias y brinda un futuro lleno de esperanza y salva almas de la ira de Dios. ¿No es suficiente esto para no desanimarnos? Yo no sé cómo llegaste el día de hoy, pero la intención de Dios es que no te desanimes. No te desanimes. Porque el ministerio que Dios nos ha dado es un ministerio increíble. ¿Qué más quieres? Dice esta escritura en 2 Corintios, seguimos en el verso 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿Te acuerdas de esa palabra servidores? Siempre que veas esa palabra servidores, el griego original es esclavo. Dice, somos esclavos de ustedes. Eso es lo que dice literalmente, ¿no? Dice, somos esclavos de ustedes por causa.
de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El Evangelio irradia luz. El Evangelio dice que, esta escritura dice que esa luz que se llega a ver en nuestra vida es la luz que dio origen al universo. Eso es lo que decía en los versos pasados. Esa luz que hizo resplandecer en las tinieblas. Es la misma luz, ese poder que Dios tuvo para crear algo diferente, lo tiene para transmitirlo a través de nuestra vida. Dios siempre tiene esta intención. Hay algo en esta persona, seguramente alguien te lo habrá dicho. Esa luz, la luz del Evangelio puede transformar nuestra vida de tal manera que podamos reflejar la gloria de Dios. Dice también esta escritura que detrás de este deseo de Dios que haya luz en nosotros, que haya claridad, que haya entendimiento de la vida, que haya conciencia de cómo somos, para que podamos cambiar y podamos entender cómo podemos alcanzar aún además la ayuda de Dios. Dice que hay un enemigo, Satanás, buscando cegar la mente de las personas para que no entiendan. A veces uno se pregunta, yo te pregunto a ti, ¿tú eres alguien que lee las Escrituras? ¿Eres alguien que lee, que ora? Si no, adivina, detrás de ese desgano, detrás de esa indiferencia, adivina quién está ganando. Él quiere cerrar tus ojos. Satanás quiere cegar tu mente. La palabra de Dios tiene un poder que tú no te imaginas. Tiene una luz profunda, poderosa. Cada vez que tú lees la Biblia, llega fe a tu corazón, despierta tu espíritu. Y si vas a estar ante un desafío y una decisión de vivo las Escrituras, soy indiferente o las pongo en mi corazón, pero vas a tener una voz cada vez que tú lees la Biblia, vas a tener esa voz llamándote a vivirlas. Dice esta escritura, Satanás, el Dios de este mundo, ciega la mente para que la gente se pierda. Tú ya creíste, pero ¿qué tal? Satanás está cegándote. A veces nos la creemos y pensamos, estoy cansado. Entiende, hay una batalla detrás. Satanás no te quiere ni cerca de las Escrituras. La otra vez leí, alguien me mandó, de una taquería, me mandó unas frases y decía, ¿no? Que Satanás no le da miedo que una persona lea la Biblia, sino más bien que la considere poner en práctica. Que a Satanás no le da miedo que una persona ore, sino más bien que de verdad crea lo que está orando. Hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, inclusive estar el día de hoy. ¿Tú crees que Satanás le da miedo que estés aquí? Si tú cada vez que sales de aquí se te olvida tomar desafíos para tu vida, no le da miedo, ya te conoce, dice, no pasa nada, tranquilo. Y sus demonios temblando, mira, ya llegó Paulo, se nos va a escapar. ¿Qué tal? Satanás tiene el poder de cegarnos, de hacernos indiferentes. La Biblia quiere que nuestro corazón viva iluminado. La palabra de Dios nos ilumina. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La única manera en que la palabra de Dios puede alumbrar nuestra vida es cuando la leemos con ese deseo y esa intención. Quiero que alumbre y que me cambie. Los verdaderos iluminados son los que leen y practican la palabra de Dios. ¿Has escuchado a las personas? No, es que es una secta y acá hay misticismo y es que somos iluminados. Mira, la iluminación nos la da la palabra de Dios y cuando tomamos la decisión de ponerla en práctica, esos son los verdaderos iluminados. Seguimos leyendo en el verso 7 al 8, dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Las vasijas de barro en el tiempo de Pablo eran muy comunes y eran las más baratas. ¿Sabes por qué? Porque eran desechables. Eran muy frágiles, se rompían. Y Dios escogió poner su luz, poner su evangelio, poner su espíritu en vasijas de barro. Hay un salmo que dice que Dios sabe que nosotros somos polvo. Muchas escrituras nos van a enseñar que nosotros somos realmente personas con mucha fragilidad. Pero Dios escogió poner en nuestras vidas su evangelio, su poder. Dice una riqueza y un valor muy grande. Y dice esta escritura que Dios decidió esto para que se vea el poder en nuestra vida. Estoy convencido que nuestra vida cristiana fue diseñada para no ser movidos por el orgullo. Fuimos diseñados para caminar en humildad. ¿Cuántos de los cristianos pueden entender esto, ¿no? Como nosotros como cristianos, ¿cuántos podemos entender que nuestra vida fue diseñada para depender de Dios? Si fuéramos orgullosos, dice Salomón: Dios, dame lo necesario. Si soy pobre, Dios, a lo mejor te voy a maldecir. Pero si tengo todo, a lo mejor me voy a enorgullecer y te voy a olvidar. Cuando tú piensas en tu vida cristiana, a veces piensas que tiene que ser perfecta y que tienes que tenerlo todo. Pero fuimos diseñados para ser débiles, pero para depender de Dios y que el poder de Dios se vea en nuestra vida y su gloria se vea. Y esa luz que podemos irradiar se muestre de una manera increíble. Un cristiano no se va a salvar, ¿no?, de la vida mortal que tenemos y de las circunstancias difíciles. Tú me preguntas por qué, si eres cristiano, te asaltaron. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, que no salga sol sobre ti, que no caigan bendiciones, pues caen para todos. Pero no nos vamos a librar de las cosas difíciles. No nos vamos a librar de los peligros. No nos vamos a librar de las carencias. No nos vamos a librar de tus debilidades. Tú tienes debilidades. Has crecido con trampas en tu vida que te hacen ser una persona débil y que reacciona a ciertas circunstancias mal, desastrosamente. Y mientras aprendemos con Dios a superar y a ser fuertes con Él, nosotros podemos mostrar, como dice la Escritura, el poder de Dios en nuestra vida. El problema no es que seamos débiles, el problema es si nosotros realmente lo entendemos y buscamos de Dios. El problema no es si tú no puedes con las cosas, con tu matrimonio, con tu trabajo. El problema es que tú no buscas de Dios, que no buscamos ser fuertes en Dios, que no nos humillamos y buscamos las fuerzas que Dios puede darnos.
¿Estás de acuerdo que Dios controla todo? Aun cuando las cosas se salen de control delante de nuestros ojos, adivina quién tiene el control: Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de depender en Dios. Por eso dice esta escritura: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Es un contraste, ¿no? O sea, sí, no somos diferentes a los demás. No eres, hay quien dice, es que soy el predilecto de Dios. No, tú vas a sufrir igual que todos. Estamos en un mundo donde todo absolutamente que nos rodea nos va a atribular, pero hay una gran diferencia con Dios. ¿Qué dice esta escritura? No estamos abatidos. Perplejos es como asustado, como sin aliento, cuando te quedas como, Dios mío, ¿qué es esto? Nunca me lo esperé, nunca pensé que fuera a pasarme esto, ¿no? Y la gente cuando se mira así se siente morir. Muchas se abandonan, muchas caen en depresión, muchos dicen, ya no hay salida, ¿no? Y hay quienes llegan a pensar en el suicidio. Pero dice la escritura, puedes estar puedes recibir lo que te sucedió, ¿no? Con esa perplejidad y pensar lo mismo que todos los demás, pero decidir y entender, pero no me puedo desesperar, porque al final de todo, Dios me va a dar una respuesta. Al final de todo, Dios va a venir, me va a ayudar. Mira hacia atrás, mira hacia atrás. ¿Cuáles han sido tus preocupaciones más grandes? ¿Por cuáles lloraste? ¿Y no hubo salida? ¿No estás aquí? ¿Y cómo están las cosas ahora? Quizás diferentes. Quizás no como esperabas. Pero quiero decirte algo. Dios tiene el control de nuestra vida. Si algo te espanta, si algo te asusta, si algo de pronto sucede y dices, ya se acabó mi vida, si sientes tentado a eso, piénsalo. Con Dios no podemos desesperarnos. No podemos dejar de esperar. Eso es desesperarse, ¿no? No podemos perder la paciencia y decir, ya, no hay salida. No, sí hay. Y Dios nos la va a mostrar. Siempre Dios trabaja de esta manera. Perseguidos pero no abandonados. Derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Fíjate, ¿te recuerdas que te he hablado un poquito de la circunstancia en la que vivía el pueblo de Dios, el Imperio Romano, los generales que tenían grandes victorias? ¿Te acuerdas qué hacían con ellos? Se subían a su carroza y ahí iban triunfantes, ¿no? Y atrás de ellos había personas que gritaban vítores para él, ¿no? ¡Bravo, el general Luis Antonio III! ¿no? Sus grandes victorias, y miren lo que hizo. Y eso tú escuchabas en una calle y el general, ¿no? Sentía, él disfrutaba ese momento. Pero sucedía otra cosa cuando terminaba el desfile. Había otro grupo dentro de sus soldados, de su séquito, que le decía, mira, eres mortal. Y también empezaban a burlarse y a insultarlo para que no se enorgulleciera más de la cuenta. Para mantenerlo con los pies en la tierra, ¿no? Muchas veces no somos, como hombres, yo como ministro no me veo exento, ¿no? de esta posición de orgullo que podría tener. Y a veces yo creo que Dios utiliza, y no quiero hablar mal de mi esposa no, yo creo que es muy objetiva, muy clara, pero es la que me pone
a veces en la tierra, ¿no? Y haz de cuenta que recibí vítores y después viene mi esposa y me dice, no, esto. Yo dije, ah, caray. Es importante que tengamos personas que nos dicen. Pero volvamos ahora a nuestra condición humana. ¿De verdad nuestra vida fue diseñada para no sentir ningún dolor y que nuestra vida sea perfecta? ¿Por qué nos amargamos con la enfermedad? Si esa condición nos hace depender de Dios y buscarlo a Él. Si pierdes tu trabajo, si no te va bien en tu familia, ¿no es una oportunidad para buscar de Dios? ¿No es una oportunidad para aprender quién tú eres y seguir creciendo? Las debilidades, las caídas, los problemas, los fracasos, es una oportunidad de aprendizaje. Y si lo aprendes, creces y te desarrollas, y con Dios nosotros tenemos esa ayuda, porque también podemos aprender si hubo una responsabilidad nuestra, ¿no? Si hubo un pecado nuestro, podemos conscientemente entonces entenderlo y decir, ya sé, no voy a volver a hacerlo. O cada vez que esté cerca, voy a estar más claro de que no puedo yo responder de la misma manera, no puedo hablar enojado, no puedo aceptar una invitación, no puedo ir a ese lugar. ¿Cuántas cosas nos representan a nosotros, no? Una situación de peligro y de caída. Otra vez, mira lo que dice Pablo, por eso no me desanimo. Porque primero, ni soy un ángel como para no sufrir todo lo que nos rodea y lo que nos viene. Pero sucede que estoy bien diferente. Yo como cristiano, mira lo que dice esta tabla y vamos a terminar. Un cristiano, fíjate, todos nosotros, todos los cristianos o todas las personas en el mundo se van a sentir como está el lado izquierdo. ¿Sí? O, a ver, alce la mano quien no se siente así. Y la verdad, pues, a lo mejor eres un ángel entre nosotros. Pero mira lo que dice. Todos nos vamos a tribular. Siempre va a haber cosas que nos van a angustiar, que nos van a preocupar, que nos van a lastimar, que nos van a hacer sentir, no puedo, ¿qué va a hacer de mí, no? Todos nos vamos a sentir realmente perplejos y vamos a tener preocupaciones, vamos a sentirnos perseguidos. ¿Quién no se siente perseguido? Todos tenemos esa tentación, ¿no? A decir, mi jefe está enojado conmigo, mi esposa es la que tiene la culpa, la vida, este gobierno, el sol que no salió, el frío que hizo esta mañana y no pude ir y levantarme y ir a trabajar, y mi gallo que no cantó. Bueno, todos nos vamos a sentir como que perseguidos, ¿no? Y que todo está en contra de nosotros. Nos vamos a sentir así, de pronto, derribados. Hay una escena donde Mohamed Ali, una de las grandes escenas de su carrera, donde está así, y el tipo, su contrincante está en la lona. Ya no se levantó aquel. ¿Pero te acuerdas de las películas de Rocky? Estaba ahí en la lona y luego ¿qué hacía? Estaba tirado, derribado, pero siempre se levantaba. ¿Tú estás tirado? ¿Te ha golpeado algo y estás derribado? Bueno, Dios nos va a dar las fuerzas para levantarnos. Nos va a dar la esperanza que necesitamos, el aliento. Dice la Biblia, el aire bajo nuestras alas, ¿no? Fíjate que las águilas muchas veces no hacen tanto esfuerzo para levantarse. Lo único que necesitan es que aire. Dios nos levanta. Y a veces no necesitas tantas fuerzas, pero tienes a Dios. Tienes a Dios. Nos podemos levantar. Llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Hay personas que no quieren entender la muerte de Jesús.
no quieren mirar cómo es esto, ¿no? Cómo es la muerte de Jesús en la vida de un cristiano. No lo entienden. Y nunca van a lograr entender el Evangelio, el perdón, la gracia. ¿Cómo es posible que un Dios permita la muerte de su Hijo? Pero en realidad esa muerte nos salva. Y cualquiera de nosotros, si sacaran nuestros pecados ahora mismo, ven acá, Paulo, ya la traigo con él, no es cierto, no tengo nada personal. Ven, Paulo, saca tu lista. Lo podríamos crucificar ahorita mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos todos. Pero la cruz enseña que Dios nos da a cada uno de nosotros no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Lo que merecemos, ¿qué sería? Como decíamos en el lenguaje de los papás, el cinturonazo, ¿no? El pao. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, el mensaje de la cruz nos enseña que lo que nosotros tenemos es gracia. Y un enorme deseo de Dios de seguir ayudándonos y levantándonos. ¿Cómo estás tú de acuerdo a esta tabla? ¿Dónde estás tú? ¿Atribulado? ¿Perplejo? ¿Espantado? ¿Preocupado? ¿Te sientes perseguido? ¿Te sientes que estás en la lona? ¿Te sientes que más muerto, no? ¿Te sientes que el cristianismo puede ser muerte para ti? Pero mira, no estamos abatidos. En realidad sabemos que hay esperanza. No estamos desesperados. Dios va a ayudarnos. No nos sentimos abandonados. Dios está contigo. No estamos destruidos. Nos lastimaron, pero no estamos destruidos. Dice, para que se manifieste la vida de Cristo en nuestro corazón. Entonces, dice, pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús. Los apóstoles literalmente se cumplió esta escritura. Quizás en nosotros el mensaje de Dios nunca va a ser, muchas veces no es bienvenido con las demás personas, y esa indiferencia que a veces con la que responden, ¿no? La gente, no sé, veía las jovencitas que están compartiendo para su conferencia del domingo. ¿Cómo se siente que una persona sea indiferente a tu invitación? Se siente como muerte, ¿no? Se siente feo, se siente difícil en el corazón, pero es por causa de Jesús. ¿Te acuerdas lo que hablábamos el domingo? Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos, ¿no? Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. A veces a nosotros nos vas a ver a muerte lo que vivimos, pero tenlo por seguro que alguien va a alcanzar la salvación. Siempre hay personas que van a alcanzar la salvación. Escrito está, creí, por eso hablé, con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza más grande que tenemos, hermanos, es que nuestra vida va a ser resucitada a una vida eterna. Vale la pena dar nuestra vida por el propósito de Dios. Y termina diciendo este capítulo 4 en el verso 15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes no dan gracias a Dios por su vida? ¿Cuántos de ustedes no tienen en su corazón gratitud por quién es Dios contigo? Por eso vale la pena enfocarnos cada vez más y más, ¿no?, en la salvación de las personas, porque entre más personas sean salvas, más personas van a darle gloria y gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
Debemos de sentirnos orgullosos del ministerio que nosotros representamos, hermanos. A veces cuando piensas en tu vida cristiana, no lo veas como un club. De repente, la tendencia humana tiende a humanizar, ¿no? Lo que hacemos aquí, pero no es así. Esto es algo poderoso, ¿no? Este es un ministerio divino, algo increíble. Sintámonos cada uno de nosotros orgullosos del ministerio del Evangelio, y cada uno de nosotros debe ser un fiel representante de este ministerio, el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Vamos a terminar con una oración.